en el capítulo número 6. Y vamos a leer desde el versículo 22 al versículo 27. Números, capítulo 6. La bendición sacerdotal. Leemos la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu palabra, rogándote, Señor, porque ahora procedemos a escudriñar, que tu Santo Espíritu tome el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestro espíritu, que podamos ser sensibles, Señor, a la palabra, que podamos entender, Señor, todo lo que ella quiere transmitir como enseñanza a nosotros. Y yo, Señor, me escondo en ti, porque quiero que tú seas realmente, por medio de tu espíritu, que puedas fluir, puedas poner la palabra correcta, que quite de mi boca toda palabra ociosa, pero permite que podamos salir aquí edificados en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Como les dije, estamos primer servicio dominical de noviembre, el mes en que vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias, dando gracias a Dios porque en un momento de la historia de este país se escogió dedicar un día a nivel nacional de acción de gracias a Dios. Y doy gracias por ese día, y doy gracias porque fue en aquel momento, porque si hubiese sido en este momento, quizás no lo hubiesen aprobado. Pero gloria a Dios por ese día. Para nosotros, todos los días son del Señor. Pero al menos en la vorágine que vivimos, donde quieren ocultar todas las cosas de Dios y hacer ver las cosas de Dios como malas o irrelevantes, que no son relevantes para la humanidad, engañando así a las multitudes, al menos existe un día donde todo el mundo puede escuchar, que es el Día de Acción de Gracias. Amén. Y dando comienzo a este mes, que yo digo, mes de orgullo cristiano. Bueno, porque si dan meses de orgullo para otra cosa, pues para mí este es el mes de orgullo cristiano. Y todo el año también. Porque de algo me siento orgulloso, es de ser hijo de Dios y servirle, mis queridos hermanos. Y quiero, Dios puso en mi corazón, comenzar este mes de homenaje, ¿verdad? A este mes a Dios, hablando sobre esta bendición sacerdotal. Qué bella, mis queridos hermanos. Aunque fue expuesta en el Antiguo Testamento, nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Tiene una enseñanza y una actualidad en todos los días. Aquí comenzamos, que es el propio Dios quien hace la petición a Moisés. Dios mismo dice: el pueblo está en la necesidad que yo, Dios, los bendiga.
Dios conoce la necesidad que tiene el ser humano de la bendición de Dios. La palabra dice que la bendición de Dios es la que prospera, enriquece y no añade tristeza con ella, mis queridos hermanos. Wow, qué hermoso es la bendición de Dios. Y como ya Dios había instaurado y después en el Nuevo Testamento Cristo edifica su iglesia y pone a los pastores y en aquellos tiempos los sacerdotes, les instruye de que así es como van a bendecir a los hijos de Israel, así es como se debe bendecir a la iglesia hoy en día. Y comienza diciendo, Jehová te bendiga. Pero ¿qué es la bendición? ¿Qué puede tener el significado de la bendición sobre nuestras vidas? ¿Se tratará de alguna especie de conjuro casi mágico, capaz de afectar la existencia del ser humano o un simple saludo humano? Ustedes saben que las personas tienen distintas ideas de lo que es la bendición. Para algunas personas, la bendición es como algo asociado a algo fantástico, misterioso. No buscan de Dios, pero cuando ven a alguien que puede bendecir, que corre, lo ven como algo fantástico, mágico, mis queridos hermanos. Para otros es como una superstición, como algo que le puede traer buena suerte, o al menos alejarlo de la mala fortuna. Algunos cuando oyen hablar de bendición, lo primero que le viene a la mente es el tradicional Pantocrator, que es el retrato que se hizo de Jesucristo como Dios Todopoderoso. Allá en el arte bizantino y en la época esa del romanticismo, del cual dibujaron a Jesucristo con dos dedos levantados. Y para algunos la bendición, si no es así, no hay bendición. Hay que, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso para algunas personas es la bendición. El hecho ese de actuar con dos dedos, bendiciendo, mis queridos hermanos. Otro cuando oyen de bendición, dice, eso lo dicen los pastores cuando terminan el servicio. Bendiciones. Algunos la reciben de frente, otros de espalda porque salen rápido del culto, pero les recuerda el final del servicio. Pero ¿cuál es el verdadero significado de la bendición? Eso es lo que queremos ver hoy. Con seriedad de Dios. La bendición, como vemos aquí, ocupa un papel relevante en la Biblia, en la palabra de Dios. Y es relevante e importante para Dios. Si no, no le hubiese hablado a Moisés y le hubiese dicho, háblale a Aarón de cómo tienen que bendecir al pueblo de Dios. Por lo tanto, podemos decir que la bendición es una comunicación de vida de parte de Dios. La bendición de Dios imparte vigor, fuerza, vida, mis queridos hermanos. Nadie más puede impartir eso. El único que puede crear vida, el único que puede dar fuerza donde no la hay, el único que puede hacer prosperar nuestros caminos es Dios y solo Dios. No el hombre. El relato de la creación está marcado con énfasis en Génesis. Esa parte de que realmente la bendición de Dios imparte vida. Así es como tenemos que ver la bendición de Dios para nosotros.
En Génesis nos dice que Dios bendice las aves y los peces. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Aleluya. Lo cual demuestra que los planes de Dios en la bendición es prosperar, es que haya vida, es que haya fructificación. La bendición de Dios es buena, mis queridos hermanos, absolutamente buena. Dios bendice también ahí en Génesis al séptimo día. El día de descanso se convierte también en una fuente de vida y de crecimiento. Y crecimiento no solamente físico, sino en el sentido espiritual, de que se reunían a hablar de la palabra, leer los libros, orar, clamar a gran Dios. Y es por eso que también la iglesia, después ahí en el Nuevo Testamento, comienza a reunirse en el primer día de la semana. Pero el Señor demuestra de que para Dios, para Jesús, para Cristo, todos los días son el día del Señor. Y que en esas reuniones hay crecimiento espiritual, crecimiento en la unión, crecimiento en la fuerza de la iglesia, crecimiento en la cooperación de evangelizar, pero también hay vida. Si no, no nos podemos olvidar del Salmo cuando dice que hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y eso es lo que quiero decir, mis queridos hermanos. La bendición de Dios significa vida, significa bien, significa prosperidad. Finalmente, allí en Génesis, el Creador bendice sobre todo al ser humano, el cual hizo a su imagen y semejanza. Y les dijo, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Aleluya. Soyuzgar la tierra. Amén. Qué bendición, mis queridos hermanos, señorear sobre toda la creación. La bendición de Dios, multiplicado y fructificado, siempre es próspera. Próspera, por eso la palabra dice que la bendición de Dios es la que prospera y no añade tristezas con ella. No hay una bendición de Dios que vaya en detrimento del desarrollo, de la vida, del bien del ser humano. Solamente Dios tiene el poder para bendecir, porque Él solamente puede dar vida, mis queridos hermanos. Esa es la esencia de la bendición. El hombre cuando lo hace, cuando nosotros nos bendecimos, esa bendición de nosotros es un bien decir, es un buen deseo, pero queda ahí. Pero la bendición de Dios, mis queridos hermanos, es el bien hacer. Por eso es que decimos que el amén de nosotros es así sea, deseando algo bueno, así sea, amén. Pero el amén de Dios es así es. No hay nada ni nadie que lo pueda estorbar ni impedir el bien sobre la vida que Dios bendice. El ser humano puede engendrar vida, transmitirla, ¿verdad? Pero es incapaz de crearla a partir de la nada. Por lo tanto, lo que quiero decir, que el ser humano desde el punto de vista espiritual no puede dar la bendición que necesita de vida, de desarrollo, que puede dar, que da Dios. Él solamente puede ser el canal de bendición. En esta oración sacerdotal se prescriben también la fórmula de la bendición, que la bendición tiene un término singular. Jehová te bendiga. Aleluya. O sea, es una bendición directa para ti
para ti, para cada uno de ustedes y para mí. Y por eso lleva al término de que es una bendición general para los que pertenecen a los que Dios quiere bendecir. En aquel tiempo era la bendición para el pueblo de Israel. Fíjense que no estoy diciendo bendice al mundo. Él, como dice, Dios le dijo a Aarón, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole a los hijos. Así es como se bendice a los hijos actuales también de Dios, a la iglesia de Cristo. Jehová te bendiga. Allí hace 3 veces se menciona en esa oración sacerdotal, Jehová te bendiga. Se repite 3 veces. En hebreo tiene distintos acentos o determinaciones. El versículo 24 se expresa la protección de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. En el versículo 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. O sea, allí se destaca la gracia de Dios. Y en el versículo 26, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cuando tú y yo, una persona, un creyente, está completamente en paz, es porque el complemento de todas sus necesidades están satisfechas. Porque mientras que haya una dificultad en tu vida, ya no tienes paz. Una bendición sacerdotal corta, pero que lo integra y lo abarca todo, mis queridos hermanos. Wow. Quizás ahora me recuerdo, por eso Jesús decía, no sean como los demás que emplean palabrerías. Tú cuando entres en secreto, ora y abre tu corazón al Señor, reconócelo, reconoce su majestad y háblale, pídele. Perdona si tienes que perdonar. Y Él te dará el pan diario de cada día. O sea, el suplir para cada necesidad en cualquier esfera emocional, espiritual o material que tú necesitas. Mis queridos hermanos. Quizás vemos aquí como un anticipo en esta bendición sacerdotal, donde menciona esas 3 bendiciones, como la bendición trinitaria empleada por Pablo en algunas ocasiones. Por ejemplo, en 2 Corintios 13:14, Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Hablándole a su hijo Timoteo, ustedes saben, hijo de espiritual, le dijo, verdadero hijo en la fe, a Timoteo, escribiendo en el versículo 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Otra bendición trinitaria. Y a veces algunos me dicen, el pastor le dice hijo a fulano, le dice hijo a fulano. Muchos hijos espirituales. Pablo tenía muchos. Allí le dice a Tito en el capítulo, en el libro 1 de Tito, versículo 4, dice, Tito, verdadero hijo en la común fe. Otro hijo más de Pablo, ¿verdad? Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. He mencionado esto para que ustedes vean cómo es la bendición abarca de Dios y rogar la bendición a Dios sobre una persona, lo abarca el complemento de todas las cosas. El favor de Dios en una u otra faceta
es lo más grande, porque el favor de Dios es implícito de todo bien. Todo bien. Si tú dices, Señor, yo necesito que tú me favorezcas en cualquier área que le estás pidiendo, y Dios te favorece, todo está bien. El complemento completo que se necesita para que todo esté bien, ahí no falta nada. Jehová te bendiga. Esta es el comienzo y la fórmula que Dios está diciendo. ¿Cómo se debe bendecir? Recuerdo que Jesucristo dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, os será dado. Entonces, Jesús comienza su oración modelo diciendo, Padre nuestro, invocando al Padre. Y enseña que se terminemos la oración de bendición en su nombre, en el nombre de Jesús. Pero quiero destacar algo. ¿Por qué Dios estará diciendo que los sacerdotes en aquella época y hoy en día, cuando vayamos a bendecir, porque la palabra de Dios no ha pasado, invoque a Dios? Como dije anteriormente, el hombre que puede ofrecer. El hombre solamente puede ofrecer, invocar un buen decir. Pero la vida, la prosperidad, todo el bien, el único que lo puede dar es Dios. Y respetando todo criterio que se pueda tener, tanto usted que pueda ver esta transmisión, le esté viendo, o que lo pueda ver después, respetando todo criterio, yo estoy en el deber delante de Dios de enseñar lo que la Biblia enseña. Y a mí la Biblia me está diciendo de que Dios es el que bendice. Y que por lo tanto, así es como debemos bendecir al pueblo hoy en día. Y que por lo tanto, aquellos todos personajes de atrás, de ahora, y los que podrán venir, y que digan, oro porque tú vas a ser sanado. Yo declaro sanidad sobre tu cuerpo. Yo digo, todo lo que depende de algo sobrenatural es de Dios. El hombre es hombre, nada más instrumento de Dios. Y digo no esto para estos personajes históricos modernos que salen, que quieren decretar, que, ¿cómo fue la palabra que usé? Declarar, decretar y todas esas cosas. Yo declaro, yo te decreto que tú vas a prosperar. Yo te decreto que tú vas a ser sanado. Yo te declaro y todo, yo. Y la palabra de Dios desde el mismo comienzo me está diciendo de que Jehová habló con Moisés y le dice a Aarón que quiere que bendiga a su pueblo y que le diga, Jehová, Dios te bendiga, porque Él es el único que puede ofrecer vida y prosperidad. Para los que usan en las distintas religiones los nombres que quieran usar, y con todo respeto y con todo amor, todos los nombres de Santoral Católico o todas las deidades de las otras religiones, Lucumí, todas esas cosas que invocan, todos esos nombres con mayor respeto. Yo solamente le hago una pregunta. Están invocando esos nombres, están invocando a esas deidades. O el que se toma la atribución desde un púlpito y un micrófono de decir yo hago, yo te decreto, yo te declaro, yo solamente tengo una pregunta. ¿Y si Dios no quiere? Sencilla pregunta. La pregunta de un niño de preescolar que dice, no porque mi mamá no quiere, no porque mi papá no quiere. Y si Dios no quiere,
¿Quién puede torcer el brazo de Dios? ¿Quién puede torcer el brazo de Dios y obligarlo? Si el propio Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí, como yo siempre le digo a ustedes, gracias a Dios, a Jesús por el milagro que no quiso hacer. Cuando allí vinieron a prenderlo y Pedro le cortó la oreja, le dijo, ¿tú crees que si yo no pidiese al Padre, no ordenar, si yo pidiese, el propio Jesús, si yo pidiese, pidiendo al Padre, enseñando cómo tenemos que hacer nosotros, mis queridos hermanos? Entonces yo pregunto, ¿y si Dios no quiere? ¿Dónde está toda la autoridad que el hombre se da a sí mismo o le ha dado a todas esas imágenes y a todas esas deidades? El único poderoso Dios es Jehová de los ejércitos, el creador y padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, mis queridos hermanos. Tenemos que saber bendecir. ¿Saben cuántas personas en el mundo no reciben la bendición de Dios? Empezando porque el que está asumiendo, en este caso, la posición de sacerdote, se quiere imponer todo mérito. Porque yo pregunto, ¿y dónde está Dios? Cuando yo digo, declaro de que tú eres sano, que tú vas a prosperar y que tú vas a cambiar de trabajo y que tú vas a obtener y que en un mes tú estás totalmente distinto a la condición en que está hoy. Yo lo declaro. ¿Y si Dios no quiere? Esa es la palabra. ¿Y si Dios no quiere? ¿Dónde quedé yo? Pero además en lo que yo dije, ¿dónde yo le estoy dando la gloria a Dios? Si yo lo que he sido llamado para glorificar a Dios, no para glorificarme yo. Es así de sencillo, mis queridos hermanos. Yo respeto todas esas cosas y el que quiera seguir escuchando y el que quiera seguir diciendo, eso es su problema. Pero yo quiero que ustedes sean bendecidos. Y yo trato de enseñar como la Biblia enseña. No como dice la gente, que es bueno escucharlo. Es buena la motivación. Pero la Biblia me enseña que el sacerdote, lo único que tenía la autoridad para invocar la bendición de Dios sobre el pueblo. No para darle la bendición al pueblo, sino que Dios era el que bendecía al pueblo, mis queridos hermanos. Dice, Dios te bendiga y te guarde. Protección divina. Dios te bendiga y te guarde. Protección divina. En el Padre nuestro, líbranos del mal. ¿Verdad? No nos deje caer en tentación. Siempre hay que pedir porque Dios nos guarde. Él es el que nos puede guardar. ¿Por qué nosotros podemos vivir confiados con nuestros hijos, nuestros nietos cuando están en la escuela? Porque nosotros invocamos a Dios, que Dios los guarde, los bendiga, los libre de peligro. Tenemos ese beneficio, mis queridos hermanos, porque usted no puede estar en el aula con su hijo. Los más jóvenes como yo tenemos que estar trabajando. Entonces, qué bueno que los ojos de Dios que corren la faz de la tierra pueden estar velando por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, mis queridos hermanos. El hombre no hay nada que puede ser. Todo proviene de Dios. Y todo se le debe devolver a Dios. Toda bendición viene de Dios y nosotros bendecimos a Dios, ¿verdad? Cuando decimos que Dios nos guarde, ahí se está implorando una protección divina contra todo mal, contra el pecado, porque que nos guarde.
Es que también que nos guarde del pecado. ¿Correcto o no? El pecado nos separa de Dios. El pecado nos va a traer mal. Y no hay paz. Pero también cuando dice, Jehová te bendiga y te guarde, es contra todo mal, contra el pecado, contra la enfermedad, contra la miseria, contra la calamidad. Dios era el guardián de Israel, mis queridos hermanos. Y la noticia que nosotros sabemos, pero algunos quizás haya que recordarla, no digo ustedes, porque yo se la recuerdo siempre. Pero bueno, lo que están viendo allí es que Dios es el protector de su iglesia. Dios es el protector de su iglesia. Él es celoso con su iglesia. Los sacerdotes, entre los servicios que tenían que desempeñar y que tenemos que desempeñar, reciben este mandamiento siempre solemne de parte de Dios. Bendecir al pueblo de Dios. Es una responsabilidad que tenemos todos los que estamos al frente del ministerio. Pero para bendecirlo verdaderamente, tenemos que rogar la bendición a Dios, porque Él es el único que puede dar vida y prosperidad, mis queridos hermanos. Eso es lo que hacía el sacerdote, y eso fue lo que lo instruyó Dios, Jehová, implorar la bendición de Dios. Este tipo de bendición era como una comisión que se le iba a encargar a Cristo al venir a esta tierra, porque Cristo es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Cristo nos bendice hoy en día, mis queridos hermanos. Recuerden que les digo, el bendecir de Dios no es un mero bien decir. Si Dios bendice, es una palabra de poder que va a producir un bien. Va a producir grandes cosas en la vida del ser humano, pero todas ellas, ninguna mala. Es un hecho beneficioso. La bendición de Dios es beneficiosa para el creyente, para el ser humano. Esta oración sacerdotal es un modelo para los ministros del Evangelio, para que se dejen y quiten todas esas palabrerías incorrectas y todo eso sino invocar el nombre de Dios, mis queridos hermanos. Cuando se despiden las reuniones de las congregaciones, cuando se ora por cualquier cosa, Dios te bendiga. Rogamos a Dios la bendición que tú necesitas, cualquiera que sea. Rogamos a Dios que Dios tenga misericordia de nosotros. No digo que entre la obra que puede hacer el creyente, debido a que todo, eso es lo que a veces el creyente no entiende, todo lo que viene para tu vida proviene de Dios. Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor por excelencia para todas las cosas. Si inclusive yo puedo ayudar con una canasta de alimento a una persona, esa canasta de alimento es gracias a que Dios me ha provisto el trabajo, me ha dado salud, me mantengo y me ha dado la provisión para poderla donar. Gracias a Dios. Gracias, hermano, por esto, pero gracias a Dios. Es algo importante, mis queridos hermanos. La segunda parte de este versículo añade algo como la misma idea, una invocación para que Dios se muestre benigno y favorable. Y así es como quiere manifestarse Dios. Desde los mismos comienzos. Dios hizo la creación y vio que todo era bueno, benigno, beneficioso para aquel que hizo a su imagen y semejanza. Jehová alce sobre ti su rostro, lo que indica que es como un padre que mira con amor a su hijo. Wow. Que mira con amor a su hijo, mis queridos hermanos. Es como una sonrisa llena de cariño y como el deseo de establecer una linda amistad entre ambos.
entre Dios y nosotros, mis queridos hermanos. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso significa una actitud amistosa. Una actitud en la cual el deseo del Padre es que el Hijo brille. El resplandecer de Dios. Oiga, mis hermanos, ¿a cuántos no han visto y han dicho, oye, yo te veo distinto? Dice, oye, desde que se entregó a Dios, su semblante, su cara, su rostro es otro. El ceño frungido, la mala cara, el disgusto, todo eso ha desaparecido. Ahora sonríe. Los guapos allá en Buenavista, donde yo vivía, que caminaban así, ahora camina con la Biblia y dice, Dios te bendiga. Hasta cambia la manera de actuar. Esas cosas suceden cuando Dios ilumina su rostro sobre nosotros. Que no es que lo ilumine de afuera, de allí hacia acá, sino es que al nacer en Cristo, esa luz interna brota y nos hace mirar y ser distinto a como éramos antes, mis queridos hermanos. Y con ese deseo de hacer el bien y no hacer el mal. El deseo genuino de tener el bien decir y no el mal decir. Y eso es lo que puede hacer el hombre. Esa es la bendición que puede dar el hombre. Invocar un bien decir. Por eso la palabra de Dios dice bendecir y no maldecir. Porque eso es lo que queda al hombre. La parte sobrenatural, milagrosa, etcétera, esa no la puede dar el hombre, solamente la puede dar Dios, mis queridos hermanos. Ahora bien, Dios ilumina nuestros rostros para que los demás vean que hemos sido transformados. Pero también para que nos movamos todos los hijos de Dios a llevar el mensaje de salvación, para que el rostro de las demás personas también puedan cambiar y ser iluminados por Dios, mis queridos hermanos. Ese es mejor que podemos hacer. Y dice, y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aleluya. Paz. Paz. El colofón de todas las bendiciones. Como dijo ahorita, si hay algo mal, si tenemos problemas con los hijos, si tenemos problemas con la esposa, si tenemos problemas con el esposo, si tenemos problemas de trabajo, si tenemos problemas de enfermedad, si tenemos problemas de que perdimos el trabajo y no sabemos ni cómo vamos a pagar la renta y cómo vamos a hacer la electricidad, el agua, etcétera, etcétera, no hay paz. Y eso es lo que quiero que ustedes observen. Para todo eso que dicen que si Dios es bueno, absolutamente bueno, y quiere que el hombre viva en paz, él y con los demás. Que ponga en ti paz. Pero que si tú no vives en paz con los demás, tampoco tú tienes paz. Esa frase final, el Talmud dice, el Talmud, el libro hebreo, grande es la paz, porque es el sello de todas las bendiciones. Por eso ellos se saludan Shalom. En vez de nosotros como Dios te bendiga, ellos dicen Shalom. Porque dicen, si tú tienes paz, tú tienes el colofón de todas las bendiciones de parte de Dios sobre tu vida. Wow, tremendo, ¿verdad? Hermanos, concluyendo, le debo saber que esta bendición sacerdotal, y cuando digo la bendición sacerdotal no quiere decir que haya que invocarla, pero sí pedir la bendición de Dios sobre tus cosas. Trae frutos, mis queridos hermanos espirituales. Esta bendición sacerdotal incluye, según el versículo 24, una especial protección contra los demonios, contra el pecado, contra los peligros, contra la enfermedad, contra las necesidades, contra los problemas. Según el versículo 25, Jehová
Jehová haga resplandecer sobre ti tu rostro y tenga de ti misericordia, pues es misericordia, perdón por los pecados cometidos, y con la admisión de una amistad y una acción divina por parte del Padre Celestial y nosotros como hijos de Dios, mis queridos hermanos. Que la relación ya no es de creador a creado, sino de padre a hijo. Según el versículo 26, Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Es una completa felicidad, ya que en esta vida, como efecto de esa paz con Dios, como dice Romanos 5:1, somos justificados pues por la fe. Ya en esta vida, mis queridos hermanos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y al estar en paz con Dios, justificado por medio de la fe, alcanzamos nuestra salvación. Esa paz con Dios nos lleva a tener paz con nosotros mismos. Y eso es algo que parte del pueblo de Dios debería aprender, porque no vive en paz consigo mismo. Ni de aceptación, ni aceptando cosas, ni lo demás. Dice allí Isaías 26, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero además, como le dije, te ayuda a tener en paz para con los demás. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. En cuanto dependa de vosotros. No está diciendo en cuanto dependa del exterior, en todo lo que depende de mí y de ti y de ustedes y de nosotros. Todo, en cuanto todo lo posible, estar en paz con todos los hombres. Y todos esos frutos espirituales trascienden a una gran promesa. A una gran promesa. Levante la mano los padres, los abuelos, los bisabuelos. Todo el mundo. Levante la mano a los hijos. Porque todos somos hijos. Miren qué promesa más linda. Que eso es lo que tenemos que hacer, y se han olvidado todos los que declaran, todos los que decretan. Y pondrán mi nombre. ¿A qué nombre se refiere? Al nombre de Dios. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y pondrán mi nombre, actualizando y traspolándola para hoy en día, sobre la iglesia de Cristo. Y yo lo bendeciré. Así es como hay que bendecir. Poniendo el nombre de Dios sobre el pueblo de Dios. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Le invito a ser puestos en pie.